Que no escuche el sonido de la notificación del mensaje, pero de rato en rato iré fijándome para no perderme de esos datitos. Muy bien, chicos, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Soy Daniel Torres, actual director de la Identidad de Farmacología. Mañana es su examen de farmacología y me imagino que es natural los nervios, ¿no? Su primer examen del quinto ciclo, que para muchos, y para mí incluido, es el ciclo más complicado. Más difícil, diría yo, porque bastantes tareas. Porque el contenido es pesado y también hay muchas tareas, ¿no? Ahora que estoy en quinto año, por ejemplo, yo soy de la base 21. Ahora que estoy en quinto año, es pesado porque el horario de quinto año es pesado, pero no hay muchas tareas, ¿no? Y justo ahora me puse a pensar, ¿no? Para ustedes, para su ciclo, para sus exámenes, que como recuerdo en esa época estaba saturadísimo, porque recuerdo, este informe de seminario, informe de laboratorio, patología se divide en tres, como tres cursos, patología y tantas cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, si de alguna forma se les puede ayudar un poquito con estos repasos, encantado, ¿no? Ahora, este, este tema que vamos a ver hoy día, que es el de antidepresivos y ansiolíticos, es poco preguntado, ¿ya? Es poco preguntado como tal en el curso. Un ratito voy a pasar el link a mi otra ayuda. Ella puede entrar despuesito. Listo. Va a ser rápido, la idea es que acabemos antes de las 11, para no saturarse, ¿no? Y pueda tener tiempo de repasar. Muy bien, ese tema es poco preguntado en los exámenes. De hecho, para hacer el banqueo no encontré muchas preguntas en los exámenes, tanto el mío como de la base 22. Encontré unas cuantas y más se centran en la fisiopatología, diría yo, de los antidepresivos, ¿no? Pero de todas formas hay que, por si acaso, ver los puntos más importantes, ¿no? El tema es más amplio, ¿no? En verdad. Es bastante amplio, son varios grupos farmacológicos, pero yo solamente me centré en esta oportunidad en los que están en su PPT, que es lo más probable que les pregunten nomás, ¿no? Entonces, muy bien, comenzaremos con ese tema que es muy importante. De hecho, ahora estoy llevando psiquiatría y es bastante importante este tema. Y como tal, la depresión, conocerla es muy importante, sobre todo porque es una enfermedad muy prevalente y bastante poco visibilizada, ¿no? Ustedes ahora están llevando fisiopatología, van a aprender muy bien lo que son los conceptos orgánicos, ¿no? Las alteraciones orgánicas. Pero cuando hablamos de trastornos mentales, muchas veces no hay alteraciones orgánicas tan evidentes, ¿no? O sea, no es como la neurología, que hay, digamos, mecanismos anatómicos, fisiológicos que están alterados. Acá no es tan evidente. Puede que sí, puede que no, no es tan evidente, es más complejo que eso, ¿no? Muy bien, comenzamos. Primero vamos a ver lo que son unos conceptos generales. Uy, acá me equivoqué con los... Voy a ponerlo todo, ¿ya? Estaba con sueño, perdón. Muy bien, unas generalidades primero. El término depresión es bastante amplio, ¿no? Cuando hablamos de depresión, usualmente pensamos en la enfermedad, el trastorno que se requiere de tratamiento, ¿no? Pero en sí es más amplio que eso. Como menciona la PPT, es una alteración del estado de ánimo caracterizado por sentimientos de tristeza. Puede estar acompañado de cambios físicos y cognitivos. ¿Cómo físicos? Se preguntarán. Por ejemplo, alteraciones en el hambre, de repente somáticas como dolor de estómago, por ejemplo, de abdomen, mejor dicho, ¿no? Dolor de abdominal, diarreas, estreñimiento. Y cognitivos, ¿cómo? Aparte de la tristeza, que bueno, no es cognitivo, es más del ánimo, puedes venir con pérdida de la memoria en pacientes mayores, también con déficit de atención, ¿no? Entre otros. Y este puede ser pasajero como parte de un trastorno mental clínico, que es lo que nosotros tratamos, porque el médico general puede tratar la depresión si es en su forma leve, de moderada a severa, si tiene que hacer una referencia al psiquiatra, ¿no? Entonces, en casos es pasajero, por ejemplo, pucha, me termina mi enamorada, estoy triste, no se muere mi perrito, estoy triste, estoy deprimido, me siento deprimido, ¿no? Cuando hablamos del síndrome de episodio depresivo, eso ya es un trastorno clínico que requiere diagnóstico y tratamiento. Es lo que vamos a ver acá en esta clase, en lo que más nos incumbe, ¿no? Como dice, es una condición clínica caracterizada por un conjunto de síntomas emocionales, cognitivos y somáticos, ¿no? Lo que les mencioné anteriormente,
duración mínima de al menos 2 semanas, durante el cual produce un déficit en la funcionalidad del paciente. Eso es muy importante porque cuando mencionamos que una persona es funcional, cuando tiene sus relaciones, sus relaciones sociales sanas, sus relaciones familiares son sanas o funcionales al menos, ¿no? Las tiene, las puede sobrellevar. También puede ir al trabajo, puede estudiar, no afecta, ¿no? Entonces, yo tengo un sentimiento de tristeza que me permite ser funcional, no necesariamente es un síndrome depresivo. Podría ser, porque hay un trastorno que es la distimia, ¿no? Que sí tiene cierta funcionalidad. Pero cuando hablamos ya de que te quita la capacidad de ser funcional, tanto para ti como para la sociedad, como para tu familia, para tu entorno, ya hablamos de un trastorno clínico, ¿no? Es lo que nos involucra. Y la pregunta es cómo se produce, ¿no? Pues no se sabe a ciencia cierta, ¿no? El mecanismo es en parte desconocido, pero hay hipótesis que lo explican. Y son las que manejamos tanto en la parte de psiquiatría como de psicofarmacología. ¿Por qué? Porque no se conocería el mecanismo, estas hipótesis, mejor dicho, no se hubieran planteado si no fuese por ayuda de la psicofarmacología. En pacientes depresivos, pues con un trastorno depresivo mayor, se les dio diferentes medicamentos que aumentaban los niveles de ciertas aminas, ¿no? Y entonces los pacientes mejoraban. Entonces salió la hipótesis de que estos pacientes tienen déficit de estas aminas, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas hipótesis. A ver, voy a poner acá el puntero. Ya. Como tal, tenemos la hipótesis monoaminérgica, que consiste que tenemos poca biodisponibilidad en el sistema nervioso central de la serotonina, noradrenalina y dopamina, ¿no? Este déficit, esta falta de estas aminas producen el trastorno depresivo. Ahora, ¿qué pasa si tomamos antidepresivos? Uno debe pensar, pues bueno, me mejoro, ¿no? Porque los antidepresivos te suben los niveles inmediatamente de estas aminas. Sin embargo, en los pacientes no pasa eso. No hay una mejoría clínica inmediata. Todavía pasa de 4 a 6 semanas para que haya una mejoría. Incluso si tomas tus medicamentos, primero puede que te aparezcan los efectos adversos, que los efectos terapéuticos. Por eso esta enfermedad, si solo se trata con fármacos, tiene poca adherencia, porque no sientes una mejoría. Por eso es bueno llevar fármacos junto con psicoterapia. Siempre, incluso es más importante psicoterapia que la farmacología. Entonces, si uno pensaría, ¿no? Si me faltan aminas, pero me suplemento las aminas, por decirlo así, debería mejorar, pero todavía falta un tiempo para que mejore. Entonces, hay que usar otra hipótesis. De repente esta no es la mejor, ¿no? Y tenemos la hipótesis de la sensibilidad de los receptores. ¿Qué sucede? Acá también tenemos una falta de biodisponibilidad. Eso está en común en ambos, si se dan cuenta. Pero de este déficit crónico produce una hipersensibilidad de los receptores de las aminas. O sea, estos receptores, al tener poco estímulo, al tener pocas aminas, se vuelven hipersensibles. ¿Para qué? Para que aquellas pocas aminas que hayan tengan el mayor efecto posible para subsanar esa falta, ¿no? Y tanto esa falta de aminas como la hipersensibilidad producen el trastorno depresivo, ¿no? O sea, en un inicio producirían la poca biodisponibilidad. Luego, cuando avanza el trastorno, la hipersensibilidad es la que lleva de la mano el trastorno depresivo, ¿no? Por ejemplo, para que les quede un poquito más claro, digamos que, mm, por ejemplo, ya, digamos que soy un poco, yo soy un poco sordo, ¿ya? No, perdón, digamos que yo quiero escuchar música, ¿ya? Quiero escuchar música, pero mi reproductor tiene muy poco volumen, bajito volumen. Entonces, digamos que desde niño tengo ese reproductor, no me he comprado otro. Tiene bajito volumen. Pucha, me vuelvo un Daredevil, ¿no? O sea, voy a desarrollar una audición elevada, voy a mejorar mi audición, lógicamente, para poder escuchar esa música en el reproductor bajito. Pero, ¿qué sucede? Que al mejorar mi audición, para ese reproductor, ahora soy como, por ejemplo, como Superman, ¿no? Superman, ¿qué sucede en los cómics? A mí me gustan mucho los cómics. Superman, él tiene una gran audición que escucha a todo el mundo, todo el planeta. Los lamentos, los llantos, los pedidos de ayuda. Entonces, eso le traía como que problemas, ¿no? Porque escuchabas todo. Imagínense, porque es hipersensible su oído, ¿no? Algo así. Entonces, mi reproductor tiene muy poco volumen, por lo cual yo desarrollo un oído súper sensible. Pero este oído súper sensible no es que
me traiga confort en la vida, porque voy a escuchar el zumbido de una mosca, cómo, no sé, pelean mis vecinos, todo, ¿no? Entonces, esto me trae problemas, algo así, pero con aminas, es lo que sucede en el trastorno depresivo, según esta hipótesis, ¿no? Entonces, esta segunda hipótesis también explica lo que les mencioné anteriormente, ya que si administramos antidepresivos, hay una biodisponibilidad de las aminas, ¿no? Inmediata. Pero a largo plazo, ¿qué sucede? Se regula la sensibilidad. Los receptores van a decir, como ya hay aminas, ya no tengo por qué ser tan sensible. Poco a poco me voy desensibilizando, poco a poco, poco a poco. Y a largo plazo, ya estoy regulado, mi sensibilidad es regulada. Y eso sí explica, ¿qué? La mejoría clínica, ¿no? La mejoría clínica que se da a la cuarta, sexta semana. Muy bien, entonces, teniendo eso en cuenta, que sí podría preguntarle porque está en su PPT, vamos a aprender un poquito más sobre los mecanismos de acción de estos medicamentos. En sus PPT solo hablan de dos familias, por decirlo así, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Vamos a ver cómo funcionan uno por uno. Discúlpenme por no poner bien las animaciones. Esto bien corto de tiempo esta Semana Santa, la verdad. Y me hubiera gustado. De hecho, quería hacer un palacio mental para ustedes, pero no he podido. He hecho lo mejor que he podido. En fin, veamos primero a lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Primero veamos un poco sobre la fisiología, ¿no? Tenemos una neurona serotoninérgica, o sea que eh, produce serotonina, ¿no? Acá está la neurona presináptica, el espacio presináptico y la neurona postsináptica. Como tal, la serotonina eh, es excretada por vesículas, ¿no? Llegan al espacio presináptico y se unen al receptor. Creo que está así, también está así. Al receptor 5-HT2 de serotonina, ¿no? Y aquí cumple sus funciones. Igualito por acá, la neurona noradrenérgica, igual es excretada de la célula con unas vesículas y llegan a ese receptor de norepinefrina o noradrenalina, lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un exceso acá, esto de nuevo es reabsorbido por el transportador de serotonina o transportador de norepinefrina. Se reabsorbe. Y por lo tanto, al haber resorción hay menor cantidad de estas aminas en el espacio presináptico. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Bloquean estos transportadores, cosa que las aminas queden libres en el espacio presináptico. Entonces, digamos, acá vemos bastantes, ¿no? Pero digamos que hay tres, ¿no? Tres acá, tres de acá. Entonces, una se usa, ¿no? Y las demás se reabsorben. ¿Cuántos quedan? Cero. En cambio, si bloqueo esto, van a quedarse acumuladas, acumuladas, acumuladas. Y como mencioné, las pocas aminas que produce mi cuerpo se quedan acumuladas, ¿no? Cosa que subsana un poco ese déficit. Muy bien, entonces, cuando hablamos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hablamos de que, como mencioné, bloqueamos el transportador y aumentamos la serotonina en el espacio presináptico. Entonces, acá tenemos estos medicamentos que aumentan, que aumentan lo que es la biodisponibilidad de aminas en el espacio presináptico. A mí me hubiera encantado hacerles una imagen hemotécnica. Discúlpenme más bien por no haber podido haberlo hecho por el tema de tiempo. ¿Cómo pueden recordarlo? Recomiendo usar Anki, ¿no? O sea, ya conocen ya el mecanismo. Y como no sé si fueron al introductorio que les di de la bienvenida a los introductorios, usar métodos para recordar fácil, ¿no? El Anki, uno no aprende con Anki, uno recuerda con Anki. Entonces les aconsejo, hay una extensión que se llama Image Occlusion, si no me equivoco, que tapas, ¿no? Tapas y cada cuadradito que cubre una palabra se vuelve como un Anki. Y ahí te puede servir para recordar. Y tenemos a los antidepresivos tricíclicos, por otro lado. Estos bloquean como tal dos receptores, ¿no? Los ICRS solamente bloquean uno, que son los serotonina. Los tricíclicos bloquean de serotonina y de norepinefrina, ¿no? Por lo tanto, tienen doble efecto. O sea, ahora, como tal, hay una familia que también se llama inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. O sea, es otra familia aparte, que no está en su PPT, pero es una familia aparte. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué diferencia hay con los tricíclicos? Pues los tricíclicos también bloquean otros receptores, que son estos de acá. Los receptores de histamina H1, muscarínicos y alfa 1. Esa es la diferencia. Entonces, antes de ver esta parte de acá, veamos que los
tricíclicos se dividen en dos grupos, secundarios, que son selectivos, y terciarios, que son no selectivos. ¿Qué quiere decir selectivo? Que solamente bloquean la norepinefrina, el transportador de norepinefrina. En cambio, los no selectivos son transportadores de norepinefrina y transportadores de serotonina. Usualmente, una regla casi omnipresente en la farmacología es que los fármacos no selectivos suelen ser más, tienen más efectos adversos, ¿no? Y tienen más contraindicaciones que los selectivos, por obvias razones, porque al involucrarse en más mecanismos fisiológicos, pues tienen más consecuencias, ¿no? Hay mayor perjuicio por su uso. Entonces, los tricíclicos terciarios tienen más efectos adversos y son menos usados que o bueno, son más amigables, mejor dicho, que los secundarios. Pero el tricíclico más usado es la amitriptilina, ¿no? En sí, por su fácil acceso, por el precio, ¿no? Por su fácil, también mayor adherencia. No por adherencia, por efectos adversos, sino que tiene las indicaciones son más amigables para el paciente, ¿no? Puede tener más efectos adversos, pero digamos, es mucho más fácil tomar una pastilla que tomar varias pastillas en el día, ¿no? A eso me refiero. Por eso es más usado la amitriptilina. Pero tengan eso en cuenta, ¿no? La diferencia entre secundarios y terciarios. Ahora, también, cuando vemos la parte de efectos adversos, mm, hay efectos adversos que se dan por el bloqueo o sea, por la acumulación de serotonina y otros que se dan por los efectos adversos por el bloqueo de estos receptores. Entonces, es obvio pensar que los efectos adversos por bloqueo de serotonina son mucho más frecuentes en estos grupos de acá, el ISRS, y menos frecuentes acá. Pero entre estos dos, obviamente, el que tiene más efectos adversos por serotonina es el terciarios, ¿no? A diferencia de los secundarios que casi no tienen. O podrían tener uno que otro por ahí, pero muy poco probable. Ahora, viendo bloquea. Ya, acá no puse el dato. Acá lo puse después. Ujú. Bueno, veamos los efectos adversos. Aquí traté de condensar un poco los efectos adversos que tienen en común y darle un sentido un poco más lógico. Y tenemos, por ejemplo, en común, ambos bloquean los transportadores de serotonina, a diferencia de los secundarios, ¿no? Que son selectivos. Entonces, en común tienen estos efectos adversos, ¿no? Al haber mayor serotonina en el espacio presináptico, hay, por la parte de la difusión sexual, hay como que una inhibición de la dopamina, ¿no? Y al haber una inhibición de la dopamina, en exceso, por supuesto, porque parte de la clínica de la depresión o del trastorno mayor, trastorno depresivo mayor, es la disfunción sexual, la pérdida del líbido. ¿Por qué? Porque también hay disminución de la dopamina. Pero hay ciertos casos en el que un exceso, ya cuando hay demasiada serotonina debido a esos medicamentos, también se ve inhibida la dopamina, ¿no? Entonces puede producir una disfunción sexual por ese lado. Y también tenemos el síndrome serotoninérgico, pero eso veremos al final, ¿no? Por el lado de los ISRS, al haber mayor serotonina en el espacio presináptico, tenemos la activación de este receptor de serotonina, que se encuentra en el sistema gastrointestinal. Como tal, en el anterior PPT, vemos que hay un montón de receptores 5-HT2, que son receptores de la serotonina. Pero, perdón, receptores 5-HT, hay bastantes, ¿no? Los que vemos acá en la fisiología de los 5-HT2, que son los que están relacionados al ánimo, ¿no? Al ánimo como tal. Pero, como mencioné que hay más, tenemos acá, por ejemplo, el 5-HT3, que se encuentra ubicado en los que el sistema gastrointestinal. Entonces, una activación excesiva produce náuseas y vómitos, ¿no? Recordemos que la serotonina es una mina excitatoria, ¿no? Va a excitar vías nerviosas y dependiendo de dónde se encuentren va a tener efectos, ¿no? Por eso que puede causar náuseas y vómitos. También un aumento agudo de la serotonina produce una hiperestimulación, ¿no? Y como mencioné que la serotonina es excitatoria, puede generar una ansiedad o agitación inicial, pero solamente es inicial, o sea, es momentánea, temporal. No te va a producir una ansiedad crónica. Porque es importante dar ese punto de detallar, porque estos medicamentos, los ISRS, son la primera línea para la ansiedad, para los trastornos de ansiedad. Entonces, uno puede pensar, pero si esto me produce ansiedad, ¿por qué me lo darían
para tratar la ansiedad. Es porque puede haber como efecto adverso un episodio de ansiedad o agravar la ansiedad, pero es temporal. Luego, cuando se sigue el medicamento, ya pues se regula. Porque por eso mencioné un aumento agudo, una hiperestimulación temporal. Ahora, también produce una liberación aumentada de la hormona antidiurética, ¿no? Por lo cual tenemos un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto no tiene mucha relevancia psiquiátrica, pero puede ser preguntado, ¿no? Puede ser preguntado. Entonces, esto pues inhibe lo que es la diuresis, ¿no? Inhibe la diuresis, puede haber una hiponatremia por hiper, por, cómo se le dice? Por baja densidad como hay una acumulación de agua, hay una baja densidad de sodio y por tanto hay una hiponatremia, ¿no? Que puede ser producida por este efecto. Muy bien, ahora antes de hablar del síndrome serotoninérgico, hablemos de los efectos adversos de los tricíclicos. Los tricíclicos, sus efectos adversos más se centran en el bloqueo de estos receptores, más que en los bloqueos de la serotonina. O sea, sí están, estos efectos sí son comunes en los tricíclicos. Estos de acá no suelen ser comunes. Pueden estar, pero no son muy comunes. Pero sí puedes encontrar estos de acá. Y por supuesto, estos que son los que más son los efectos adversos protagonistas en esos medicamentos, ¿no? Los receptores de histamina H1, como tal, atraviesan la barrera hematoencefálica y por sus conocimientos de farmacocinética pueden darse cuenta que tiene propiedades lipofílicas, ¿no? Porque no se puede atravesar la barrera hematoencefálica si no se tiene una alta lipofilicidad. Entonces, al atravesar estas barreras y bloquear esos receptores de histamina H1, producen sedación y somnolencia. Tiene un efecto inhibitorio, ¿no? Debido a estos receptores. También produce un bloqueo de receptores muscarínicos, por tanto tiene un efecto anticolinérgico, ¿no? Y ustedes saben que el efecto anticolinérgico te seca, básicamente, te seca. Te produce, puede producirte serostomía, ¿no? Que la sequedad oral, también sequedad en el ojo, por ejemplo, ¿no? También la retención urinaria, diarrea, perdón, estreñimiento, lo contrario, ¿no? Confusión, alucinaciones y taquicardia. Y tenemos también bloqueo de receptores alfa-1. ¿Qué hacen los receptores alfa-1? Se encargan de lo que es la tensión de los vasos sanguíneos, ¿no? Se encarga de la vasoconstricción. Entonces, si inhibimos la vasoconstricción, producimos una hipotensión ortostática. ¿Qué es hipotensión ortostática? Eso que nos ha pasado a todo el mundo, bueno, menos a mí de vez en cuando me ha pasado, que cuando uno se levanta rápido, ¿no? Pues tiene una disminución de la presión arterial por ese cambio de presión y al haber menor flujo sanguíneo hacia el cerebro, haber una disminución brusca, hay como que un mareo, ¿no? Es la hipotensión ortostática. Muy bien, entonces, hablemos ya del síndrome serotoninérgico. ¿Cuándo se da? Eso se da cuando llega un exceso ya, abuso de serotonina, ¿no? Pero ¿en qué caso se daría eso? Cuando hay una combinación de antidepresivos, ¿no? Que tienen una misma línea fisiopatológica, por ejemplo, si combinamos estos dos medicamentos, puede darse. O también los inhibidores de la monoxidasa, como un ISRS, también puede darse. O por una sobredosis, que puede ser incidental o intencional, ¿no? Y bueno, y tiene tres principales efectos, ¿no? Una disfunción autonómica, excitabilidad neuromuscular y la alteración del estado mental. Básicamente aquí, como que resalté los más importantes de cada uno. En la disfunción autonómica, recordemos que la serotonina es una amina excitatoria, por lo tanto tenemos taquicardia, hipertermia, o también algunos le dicen fiebre, midriasis, diarrea, diaforesis, ¿no? O sea, básicamente tu sistema nervioso autónomo está excitado. También tenemos la excitabilidad neuromuscular. En este caso tenemos la hiperreflexia, la rigidez muscular, el clonus y las mioclonías, ¿no? Que son pues movimientos involuntarios de los músculos. Es muy importante ¿por qué? Porque em, por los términos más que nada, puede que tengan en el examen lo que son la reflexia, hiperreflexia, ¿no? Entonces, o la rigidez, uno puede pensar que la rigidez, bueno, la rigidez uno por obvia lógica piensa que los músculos están tensos, ¿no? Están contraídos, están excitados, ¿no? Entonces, por ahí puedes deducir que es debido a una hiperestimulación de los grupos musculares. Y alteración del estado mental, que puede tener confusión, agitación, coma o ansiedad, ¿no? Muy bien, acá también es un estado hiperexcitado, ¿no? La agitación y la ansiedad. Muy bien,
Eso sería todo por parte de los antidepresivos, ¿no? Los más importantes. Vamos a ir ahorita con el banqueo. La parte de ansiolíticos, no hice, la verdad que no encontré ninguna pregunta de ansiolíticos. No es un tema muy preguntado, pero vamos a ver un poco una parte teórica en la parte de del banqueo. Ya un ratito voy a conectarme aquí. Esperen un momentito, voy a entrar por mi tablet. Chicos, ahora estoy en mi tablet. ¿Se me escucha bien? Indican, por favor. Quiero ver si acá, porque a veces mi... Perfecto, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Ya está. Muy bien. Vamos a ver el banqueo de ese temita. A ver, díganme la primera pregunta. ¿Cuál sería su clave para ustedes? La B, ya. Sí, muy bien. Ajá, perfecto, sí es la B. Vamos a ver por qué, ¿ya? Y unas cuanta información más también. Porque no todo es blanco y negro también, incluso en estas preguntas. A ver, un ratito, déjenme. Ya. La primera enunciado dice, los ansiolíticos también se utilizan para controlar los síntomas de abstinencia de alcohol. Ajá. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el síndrome de abstinencia, ¿qué hace? Tiene un efecto, bueno, es un estado excitatorio, ¿no? Uno está en constante ansiedad, ¿no? En constante preocupación, uno desea aquello que a lo que es, o a lo que es adicto, ¿no? Por lo tanto, sí, sí sirve para controlar los ansiolíticos. Los antipsicóticos tienen un efecto ansiolítico a dosis muy altas. Acá la respuesta esta es la clave, claro, está mal. ¿Por qué? Porque dice muy altas. Porque sí, sí, los ansiolíticos sí se pueden usar, pero en dosis bajas, ¿no? Por ejemplo, la quetiapina, ¿no? A dosis bajas sí tiene un efecto ansiolítico. Los antidepresivos tardan de 4 a 6 semanas en hacer efecto. Ajá, muy bien también. Como les comenté, tiene un efecto tardío. ¿Por qué? Porque se cree que por la sensibilidad a los receptores. Las benzodiazepinas son fármacos más recetados, también, ¿no? También. ¿Por qué? Vamos a verlo en un momento. Antes de seguir, mejor vamos a explicar un poquito la parte teórica de lo que son los ansiolíticos, ¿no? Como tal, a ver, tenemos una amina, lo que es excitatoria, que es el glutamato, ¿no? Muy bien. Y tenemos la amina inhibitoria, que es el GABA, ¿no? Acá es hacia abajo, inhibitoria, y el glutamato, que es excitatoria. Muy bien. Ahora, digamos, dibujaremos acá nuestro neurona presináptica y acá la neurona postsináptica, ¿no? Muy bien. Ahora, digamos que esta es una neurona inhibitoria, por lo tanto, usa como neurotransmisor a los GABA, ¿no? Muy bien. Los de los GABA viajan por acá, al espacio presináptico, y se unen a un transportador. ¿Qué transportador es? Un transportador de cloro, de cloro. El cloro ingresa a la célula
y produce una hiperpolarización. Y recordemos que la excitación se da con la despolarización. Y si hacemos una hiperpolarización, ¿qué hacemos? Dificultamos como tal la excitación de la célula, ¿no? Entonces, una hiperpolarización. ¿Y qué hace el GABA? Se une a este receptor. Se une a este receptor y aumenta, ¿qué cosa? La frecuencia de apertura de ese transportador. ¿Por qué es importante que tengas en cuenta eso? Porque hay otros medicamentos que son los barbitúricos, que no se usan en la ansiolisis, más que nada en las convulsiones, pero también afectan igualito, igualito, se unen al mismo transportador, pero ¿qué hacen? Aumentan el tiempo de apertura. En cambio, lo que son las benzodiazepinas aumentan la frecuencia de apertura. Ah, perdón, me estoy rayando. Como tal, el GABA como tal se une acá y abre los receptores. Lo que estoy mencionando ahorita es las benzodiazepinas. Benzodiazepinas, que van a ser este puntito moradito. Este puntito moradito se une a este mismo receptor. Y ahora sí, aumenta la frecuencia de apertura con ese color morado. Frecuencia de apertura, ¿no? A diferencia de los barbitúricos que aumentan el tiempo de apertura, ¿no? Así actúan las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas aumentan la frecuencia de apertura de estos canales y por lo tanto hay mayor ingreso de cloro, mayor hiperpolarización y menor excitabilidad neuronal. Entonces, esto lo indicamos para qué. Estos medicamentos, las benzodiazepinas, para estados excitatorios, como, por ejemplo, las convulsiones o la ansiedad, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Hablando más de las benzodiazepinas, tenemos los que son los efectos adversos, ¿no? Efectos adversos. Para esto piensa en un Snorlax. Imagínate un Snorlax, ¿no? Y esos son sus efectos adversos. ¿Cuáles son? La somnolencia, obviamente. Al haber una hiperinhibición, o sea, inhibición en exceso, pues todo está apagado, todo en lo que es respecto a la psique, está apagado. El estado de alerta está apagado, disminuido, por tanto, es somnolencia. ¿Qué más? Tenemos menor concentración también. Concentración disminuida. ¿Qué más? Menor tiempo de respuesta, tiempo de respuesta, tiempo de reacción, mejor dicho, ¿no? También tenemos uno muy importante, depresión respiratoria. Ujú. ¿Y por qué es importante eso? Porque hay que tener cuidado con qué, de combinarlo con opioides. Los opioides son medicamentos para el dolor que también disminuyen la frecuencia respiratoria. ¿Y también con qué? Con el alcohol. Paciente alcohólico que abusa de alcohol y también se le da benzodiazepinas puede ser mortal, fatal. Muy importante este dato. Y también disminuye la función intelectual. Función intelectual. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué medicamentos usamos como tal para la ansiedad, para los trastornos ansiosos? Tenemos ya las benzodiazepinas, obviamente, pero vamos a ver cuál es la primera línea. Vamos a poner un colorcito pinky. A ver. Primera línea. ¿Cuál es la primera línea? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? ¿Por qué dirán? Porque la serotonina también actúa en los receptores 5-HT1A, si no me equivoco. Y estos receptores tienen una acción ansiolítica. Recordemos que la que nos interesa para mejorar el ánimo es la 5-HT2A. Pero 5-HT2, perdón, ¿no? Porque es su clasificación también. Pero la que es la 5-HT1A es la que se encarga de la ansiólisis, ¿no? Entonces, ese efecto mejora como tal los átomos ansiosos, perdón. Pero ¿cuál es el problema? Tiene un efecto
tardío. Recordemos que es de 4 a 6 semanas. Entonces, no me sirve para tratar lo que cosa, un episodio de pánico, ¿no? Un estado agudo de ansiedad, en el que pues, el paciente siente que se va a morir, ¿no? Se siente muy similar a lo que es un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, para ese paciente no le va a servir de nada que le des un ISRS, pese a que es de primera línea. ¿Por qué? Porque se usa más para trastornos ansiosos crónicos, ¿no? Entonces, ¿qué se usa? Las benzodiazepinas. Eso sí tiene un efecto inmediato y por lo tanto sí se usan ¿para qué? Para los estados de pánico, ¿no? Estados agudos ansiosos. ¿Cuál es el problema? Por eso que son los más usados también, más usados. Pese a que no son primera línea, son los más usados. ¿Cuál es el problema? Que estos de acá producen, ¿qué producen? Adicción. Eso es lo malo, ¿no? Son bastante adictivos y se genera resistencia, mientras más se usa. Entonces, muchas personas con ansiedad crónica, lamentablemente, las recetan benzodiazepinas, cuando lo que deben hacer es quizás iniciar con benzodiazepinas, la fase aguda, tratarla con benzodiazepinas y después pasar con ISRS. Pero no, hay pacientitos, sobre todo adultos mayores, que lo tratan toda su vida con benzodiazepinas. Y eso está mal, ¿no? Está mal. Otro fármaco usado son los beta bloqueadores, por ejemplo, el propanolol. ¿Por qué? Dirán, porque los estados ansiosos tienen una alta carga adrenérgica, ¿no? Este, Dado que el estrés lo que busca es pelear o correr, entonces hay una alta carga de noradrenalina, ¿no? Adrenalina, noradrenalina. Entonces, para bloquear esos efectos adrenérgicos, pues se usa un beta bloqueante no selectivo como el propanolol, ¿no? Para reducir la taquicardia, la vasoconstricción, etcétera, ¿no? Bueno, ujú, muy bien. Ahora puedo responder lo demás de los ansiolíticos. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes no es un efecto secundario de las benzodiazepinas? ¿Cuál dirían que es su respuesta? A ver, los leo. Muy bien, ujú, perfecto, la D. Veamos cada clave. Recordemos Snorlax, somnolencia, sí, Snorlax es un dormilón. Deterioro de la función intelectual. No sé si Snorlax es tonto, pero reacciona lento, ¿no? Así que también. Disminución de la coordinación motora, también, ajá. Rigidez muscular, no, esto no. Recordemos que la rigidez es un estado excitatorio. Aparte, las benzodiazepinas no actúan en lo que es la unión neuromuscular, entonces no tendría relación. Pero si tuviese relación, digamos, sería un estado excitatorio, que sería contrario a lo que hacen las benzodiazepinas. Y depresión respiratoria, que si como mencionamos es un efecto adverso muy importante, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Cuáles de las siguientes afecciones psiquiátricas pueden ser causadas por el propanolol? Depresión, enfermedades cardiovasculares, trastorno bipolar tipo 2, trastorno convulsivo y ansiedad. ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál es su clave? Hemos mencionado esto, pero mándense. Inténtenlo. La D ya, la A, ya. Muy bien, vamos a ver las claves, ¿ya? De abajo para arriba. Ansiedad, bueno, recordemos que dice afecciones psiquiátricas, no dice afecciones cardiovasculares, neurológicas, sino psiquiátricas, ¿no? Entonces, tenemos la ansiedad. Sí es una afección psiquiátrica, sí, pero el propanolol la trata, no la produce. Entonces, no, esta no es la clave. Convulsivo, trastorno convulsivo que es neurológico, no es psiquiátrico, por lo tanto, tampoco. Trastorno bipolar tipo 2, ahorita vamos a ver qué es eso. Enfermedades cardiovasculares previas, no, porque es psiquiátrico y no tiene relación. La respuesta es depresión. ¿Por qué? Porque como hay un bloqueo de las norepinefinas, esto no se sabe del todo, también es una hipótesis, ¿no? Hay un bloqueo de las norepinefinas. Recordemos también que, como le mostré en la PPT, en la hipótesis monominérgica se usa tanto las neuronas
serotoninérgicas y noradrenérgicas, ¿no? Entonces, al haber un bloqueo de la acción noradrenérgica o de la norepinefrina, también puede producir depresión, ¿no? No es muy común, la verdad, no es muy común, pero sí hay que tener en cuenta, más que el efecto adverso como tal, es tener cuidado de usar propanolol en pacientes con depresión, ¿no? Porque puedes agravar su estado depresivo. A ver, el trastorno bipolar tipo 2, ¿qué es? Eso es lo más común, más les voy a decir para que lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la depresión tal cual, eso, el trastorno depresivo o el síndrome depresivo, es solo un síndrome, no es una enfermedad, ¿no? Se le llama el episodio depresivo. Entonces, si tenemos ese síndrome o episodio depresivo, ustedes aprenderán más que nada en semiología que los síndromes se combinan, ¿no? Las enfermedades tienen síndromes combinados, ¿no? Por ejemplo, ahorita en fisiopatología, ¿en qué unidad estará? Mm, bueno, ya digamos que tienes tu síndrome de hipertensión portal, ¿no? Hipertensión portal, o sea, signos y síntomas que te llevan a pensar que el paciente tiene una hipertensión portal, como la civis, por ejemplo, la cabeza de medusa en lo que es el abdominal, ¿no? Varices esofágicas, ¿no? Entre otros. Y también tienes síndrome de insuficiencia hepática, ¿no? ¿Qué cosas? O sea, son síntomas que te llevan a pensar que el hígado funciona mal, ¿no? Por ejemplo, puede ser petequias, por ejemplo, puede ser también ginecomastia en los varones, entre otros. También por ejemplo, también asitis por déficit de albúmina, ¿no? En fin, entonces si tú tienes tu síndrome, hipertensión portal, insuficiencia hepática, entonces hay una relación, porque la vena porta se conecta con el hígado, ¿no? Entonces, tú piensas, no funciona bien mi hígado, y hay una fuerza contraria al flujo de la vena porta. Entonces, ¿qué enfermedad produce una disfunción hepática y a la vez aumenta la resistencia de la vena porta? La cirrosis, ¿no? La cirrosis hepática tiene esos dos síndromes. Igualito es también en psiquiatría. El síndrome o episodio de depresivo no es más que eso. No es una enfermedad, es un síndrome. Pero hay enfermedades que contienen este síndrome, como por ejemplo el trastorno depresivo mayor, que es el más común. Cuando hablamos de depresión, cuando usa ese término depresión, yo tengo depresión, más se refiere a eso. Pero también hay otros, como por ejemplo el trastorno bipolar. Está el tipo 1 y tipo 2. ¿Qué pasa con el trastorno bipolar? Es la unión con los síndromes maníacos y síndrome hipomaníaco. El síndrome maníaco es como las personas que tienen un estado eufórico total, eufórico completamente, ¿no? A diferencia del estado depresivo, o sea, gastan, despilfarran su dinero, o sea, hacen deportes extremos, ¿no? A veces sin ningún tipo de seguridad, hacen maniobras en el carro descuidadas, ¿no? Así, son mucho, no sienten cansancio, no duermen menos, no porque tengan insomnio, sino que sienten menos necesidad de dormir. Y por un manejo es lo mismo, pero menor, menor, menor nivel, menor potencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si combinamos el síndrome depresivo con estos síndromes de acá? Tenemos el síndrome, perdón, la enfermedad, el trastorno bipolar tipo 1. Y si combinamos con el síndrome hipomaníaco, tenemos el trastorno bipolar tipo 2, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es muy bonito del síndrome. A mí me gusta mucho el enfoque sindrómico de la medicina, porque es como razonar, pensar y ordenar en tu mente que todo lo que tiene el paciente encaje bien, de forma razonable, en una enfermedad. Entonces, como tal, no tiene mucha relevancia para su examen, pero siempre es bueno saberlo porque les da un concepto general, ¿no? Que siempre es adecuado tener. Entonces, no, porque el propanolol se podría tener una predisposición al síndrome depresivo, pero no tiene con lo que es el síndrome maníaco ni hipomaníaco. Entonces, bipolar tipo 2, no. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es la primera línea de tratamiento para la ansiedad? Eso ya lo mencionamos, ¿no? ¿Cuál es?
La E, ¿no? Ajá, muy bien. Son lo que, la primera línea, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que no sirven para los episodios agudos. ¿Por qué? Porque demoran de 4 a 6 semanas. A 6 semanas en hacer efecto. Muy bien. Esto ya, ahora vamos a los antidepresivos. Recordemos qué cosa, que los benzodiazepinas son las más usadas. Muy bien. Ahora, preguntas de antidepresivos. Ya vamos a acabar ya. A ver, estas sí son planchas de mi examen y el examen del 22. ¿Cuál es la primera pregunta? Marque la respuesta falsa. La D ya, la B ya, la B ya. Muy bien. A ver, veamos parte por parte. Mm, ¿Los ISRS potencian la acción serotoninérgica del encéfalo? Sí. Ajá. Aumentan los niveles de serotonina, por lo tanto, en el sistema nervioso central, por lo tanto, sí, encefálica. Los ISRS tienen menor posibilidad de producir una sobredosis. Es verdad, tienen una amplia, ¿cómo se dice? Este, espacio de seguridad. No recuerdo, se me fue el término ya. Pero tiene un amplio, o sea, se puede usar en diferentes grados de dosis y es seguro, ¿no? O sea, el espacio entre el umbral mínimo de efecto y el umbral máximo mínimo de efectos adversos, de seguridad, perdón, es amplio. Por lo tanto, sí. Sí, o sea, es poco probable que se produzca una sobredosis, salvo que sea intencional. ¿Inhiben específicamente la recaptación de serotonina? También, su nombre lo dice, ¿no? Inhibición selectiva de la recaptación de serotonina. Los ISRS presentan un perfil similar de eficacia, también, verdadero, ¿no? Más que nada, las diferencias son en qué? En los efectos adversos. Más que nada en eso. Porque la eficacia es muy similar entre todos. La clave es la B, bloqueando receptores muscarínicos. Esto lo hacen, o sea, un poquito sí, ¿ya? Un poquito, uno que otro sí puede afectar, pero no es lo principal. Así que tómalo como una clave falsa. Los que sí hacen eso, ¿cuáles son los antidepresivos tricíclicos? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su clave? Mujer de 19 años con antecedente de depresión llega a emergencia 30 minutos después de desayunar. Se sospecha de síndrome serotoninérgico por antidepresivos. Marca lo incorrecto. ¿Cuál es su clave? Un momentito, por favor. Un momentito. Sí, están llamando. Listo, chicos, perdón. Mm, ya. Entonces, ¿tienen una clave para la siguiente pregunta? Sí. Ajá. Muy bien, perfecto. La arreflexia. Acá tengo mi imagen. Recordamos el síndrome serotoninérgico. Todo está excitado, ¿no? Tenemos lo que es la intranquilidad, sí, también acá está. La, bueno, la ansiedad, agitación es la intranquilidad, ¿no? El vómito también tenemos, como tal, no es parte del síndrome serotoninérgico o no lo contemplé, pero recordemos que un efecto adverso el aumento de las serotoninas es náuseas y vómitos. Y también puede darse en síndrome serotoninérgico, ¿no? Entonces sí, también vale. Vómito, sí. Fiebre, también la hipertermia, acá la mencioné. También aumento de temperatura y la diarrea también como disfunción autonómica. Muy bien. La reflexia, ¿por qué? Porque recordemos que los pacientes con el síndrome tienen hiperreflexia, no arreflexia. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál es su clave de la primera pregunta? ¿Qué mecanismo de acción y efectos secundarios no coinciden correctamente? Primero, la A.
¿Alguien más manda su respuesta? Muy bien, Fabiola, muy bien, Carlos. Es la, veamos clave por clave. Muy bien, Martín. Primero, antagonistas alfa y potenciación postural, ortostática, ¿no? A ver, van a tener también en su examen también viene lo que es mm, no, bloqueadores adrenérgicos, ¿no? Entonces, ¿cómo recordamos el efecto de los alfa uno? Hay una mnemotecnia, así, atajo bastante bonito. Es el siguiente. Digamos que tenemos el compuesto sanguíneo y lo atamos con un lacito, ¿no? Lo envolvemos con un lacito. Y luego, ¿qué hacemos con ese lacito? Lo apretamos. Apretamos el lacito. Fuerte, 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 apretamos. Entonces estamos constriñendo que el vaso sanguíneo. Y este lacito forma el símbolo alfa, ¿no? Entonces nunca te vas a olvidar que los alfa, ¿qué hacen? Vasoconstricción. Entonces, si antagonizamos a los alfa uno, tenemos vasodilatación. Y con efecto adverso, la hipotensión postural. Está bien. Antagonista histamínico, como mencioné, también puede producir lo que es la sedación somnolencia. ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica, se unen al receptor H1, no olviden H1, porque los H2 no tienen ese efecto, se unen al H1 y producen sedación o somnolencia en el sistema nervioso central. También aumento de peso sí, no es tan frecuente, pero sí también se puede dar. Recordemos la acción antimuscarínica también, ¿no? Recuerda que te seca por completo. Visión borrosa, sequedad bucal, estreñimiento. O sea, todo se enlentece, se seca. Antagonista serotoninérgico, también mencioné anteriormente, ¿no? Como les expliqué, que la serotonina produce náuseas y vómitos. Y tenemos bueno, la lucidez mental nunca sería un efecto adverso, ¿no? Quien quisiera que la lucidez sea un efecto adverso. Pero bueno, también el antagonista alfa 2 más lo que produce es, a ver, el alfa 2 de qué se encarga el receptor alfa 2. Es lo que se llama la mirtazapina, por acá, es mirtazapina, a ver, déjenme ver, mirtazapina o mirtazapina, no recuerdo cómo se escribe. Mirtazapina, ajá, mirtazapina, ¿no? Entonces, la mirtazapina es un antagonista alfa 2. ¿Y qué es lo que hace? Pues bloquea como tal, o sea, aumenta igual también los niveles de serotonina y noradrenalina, por lo tanto, aumenta lo que cosa, la atención, y el estado de ánimo. Hace el efecto contrario, ¿no? Y también y tenemos lo que son los antagonistas alfa 2. Aquí tenemos, por ejemplo, la clonidina, que se usa en anestesiología. ¿Para qué? Para la sedación. Sedación. Entonces, eso no tiene nada que ver con esto, pues, ¿no? Es un verdadero antagonista. La clonidina es un verdadero antagonista alfa 2. Entonces, la clave es la A. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué efecto secundario nos espera de un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina? ¿Cuál sería su clave? Muy bien, Fabiola. Siguiente, otra respuesta de alguien más. A ver, veamos las claves, ¿no? Agitación. Sí, la agitación es un efecto esperable. La cefalea también. No les mencioné, pero sí, sí, no es muy frecuente, pero puede darse más que nada por lo que, por acción vascular, puede darse una cefalea, ¿no? Acaticia. ¿Qué es acaticia? Es el estado de intranquilidad. Intranquilidad. Un sentimiento en que tienes que moverte, o sea, no puedes estar tranquilo si no estás quieto, ¿no? Esa es acaticia. Mioclonías. Mioclonías también. ¿Por qué? Mioclonías es un estado excitatorio muscular. Es cuando se dan movimientos musculares involuntarios, ¿no? Entonces también se da. ¿Cuál es la respuesta? Bradicardia. ¿Por qué? Porque un efecto adverso crónico no es la taquicardia como tal, pero sí recordemos que el síndrome serotoninérgico tiene como efecto lo que es la taquicardia, ¿no?
porque tiene una disfunción autonómica. Entonces, se aleja por completo de la acción de la serotonina en lo que es el sistema autonómico, la bradicardia. Esa sería el clave. Acá tenemos esta imagen que nos permite. Ahí está. Y acá puse, no sé por qué puse. Ah, ya, esto va para acá, para los efectos de los antidepresivos tricíclicos. Y esto acá, para que recordemos los efectos adversos que mencioné, ¿no? Muy bien. A ver. Siguiente pregunta. ¿Qué medicamento aumenta significativamente el riesgo de síndrome serotoninérgico si se administra junto con un inhibidor selectivo de la alta presión de serotonina? ¿Cuál sería su clave, chicos? Sí, sí. Ajá. Muy bien, chicos, muy bien. La clave es la C. ¿Por qué? ¿Qué hace la monoxidasa? La monoxidasa degrada la amina una vez ingresa de nuevo a la célula presináptica. En esta parte de acá, en esta sección de acá, bueno, no tengo una imagen de eso, está en la PPT, ¿cierto? Tenemos esto acá, ¿no? Tenemos aquí la presináptica y aquí la postsináptica. Al momento que la serotonina reingresa, esta se degrada, ¿no? Por acción de la enzima monoaminoxidasa. Entonces, si inhibimos esta enzima, la serotonina ya no se degrada, ¿no? Tanto serotonina como noradrenalina ya no se degrada, por lo tanto, aún puede volver a excretarse hacia el espacio presináptico. Entonces, si combinamos esto que bloquea el reingreso, o sea, va a reingresar poco, y lo poco que ha reingresado ya no es degradado, pues obviamente vas a tener un exceso de serotonina, ¿no? Y te puede dar síndrome serotoninérgico. Muy bien. ¿Qué efecto secundario no se espera de un inhibidor selectivo de recaptación? Ah, ese ha sido repetido. Acá se me repitió. Bien, eso sería todo por parte de este repaso, chicos. Ah, verdad. Por interno, sus delegados me pidieron que les ayude con esta pregunta, porque un compañero me parece que tenía esa duda, y pues ya encantado les explico. La verdad es que esta pregunta no tiene una clave así certera, 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 ¿no? O sea, una clave que digas, que perfecta, no. Pero sí podemos acercarnos. Más que nada la complicación de acá es entender el problema, más que nada, ¿no? A ver, veamos el gráfico, ¿no? Tenemos como tal esta línea de acá, que nos habla de los beta 1, ¿no? Y la otra que es los beta 2. Tenemos aquí en la CG de la Y, tenemos la unión, el porcentaje de la unión, ¿no? A los receptores adrenérgicos. Y esto de acá, esto reemplaza lo mismo por fármaco A. Ahí, fármaco A, ¿no? Y esto es lo mismo que fármaco B. O sea, son fármacos lo que están evaluando, fármaco B. Porque si no, con números así te complicas. Igual está fármaco A, fármaco B, fármaco A, fármaco B, fármaco A y fármaco B, ¿no? Entonces, estos gráficos que nos dicen, como tal, en la eje de la Y vemos lo que es la concentración de este fármaco, ¿no? En un nivel logarítmico. O sea, va de izquierda a derecha, de menor a mayor, ¿no? Pero como es logarítmico, es una escala bastante, ¿cómo decirlo? Bueno, escala logarítmicamente, no, no escala de forma lineal, escala de forma ya potencial. Entonces, por ejemplo, recordemos que el logaritmo es de 10, por ejemplo, acá a la menos 3, ¿no? Acá sería 10 a la menos 4, y así, va aumentando. Entonces, ¿qué podemos interpretar de esa imagen? Si lo que queremos es, por ejemplo, hallar la afinidad al receptor, ¿qué definimos por afinidad? Es que con menos cantidad, menos concentración de ese fármaco, tienes mayor unión a los receptores, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el fármaco A, vemos que, por ejemplo, en el D50, vemos que con 10 a la menos 9 de concentración, ya ocupa la mitad de receptores. En cambio, eso es para beta 2, ¿no? En cambio, para beta 1,
vemos que con entre 10 a la menos 7 y 10 a menos 6, o sea, con un poquito más de cantidad, recién llega a lo que es el de 50, ¿no? O sea, el 50% se encuentra unido. Entonces podemos asumir que este fármaco A tiene mayor afinidad para los receptores beta 2 que para beta 1. ¿Por qué? Porque requiere menor concentración para poder unirse a la misma cantidad de receptores. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a ver las claves. El fármaco A tiene menor afinidad a los receptores beta que el fármaco B. Ahora vamos a ver cada uno de el D50 de cada uno, ¿ya? Vamos a poner este colorcito. Y ya, se encuentra aquí. Y esto por abajo. Más o menos 10 a la menos 9, ¿no? Y del otro vamos a ponerle este color del beta 1, sí, beta 1, hacia abajo. Está entre menos 7 y menos 6. Vamos con el otro, a ver. Primero con el beta 2, de 50 por acá, y de ahí hacia abajo. Está un poquito menos de menos 7. Y luego vamos por acá, por aquí. Se me fue un poco la mano. Por aquí, hacia abajo. Ya está. Muy bien. Vemos que el fármaco A tiene, para llegar a D50, necesita del beta 2, necesita 10 a la menos 9 aproximadamente, y de beta 1, 10 a la menos 6 de concentración. En cambio, el fármaco B, para el beta 2, necesita entre menos 8 y menos 7 por ahí, ¿no? Y es bastante parecido la afinidad del beta 1 del fármaco B con el fármaco A, si se dan cuenta, ¿no? Entre menos 7 y menos 6, menos 7 y menos 6. Pero si se darán cuenta, para el beta 2 está mucho más a la izquierda, lo que es espérense, ahí está, el fármaco A, ¿no? O sea, yo tengo acá 10 a la menos 9 de concentración de fármaco A. Sin embargo, acá tengo todavía, o sea, necesito 10 a la menos 9, o sea, bien poquito de fármaco para suplir, para llenar las mitades de receptores. En cambio, acá necesito entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 7 para cumplir la mitad. O sea, requiero más concentración para cumplir la mitad de receptores. Considerando que tanto para beta 1, por tanto para fármaco A como fármaco B es igual, podemos comparar con la beta 2, ¿no? Que sí es evidente que es mucho más, hay mucha mayor afinidad con el fármaco A. Por lo tanto, pues, el fármaco A tiene menor afinidad, ¿no? Falso. Tiene mayor afinidad por receptores beta que esto. Bueno. Siguiente clave. El fármaco B tiene la misma afinidad a los receptores beta. A ver, esta afinidad es parecida, bastante similar, pero no es igual. Misma afinidad quiere decir que es igual. Y no es que haya un parámetro para decir, de tal a tal diferencia es considerado igual, de tal a tal diferencia es mayor, de tal a tal diferencia es menor. No, no hay una parámetro así. Entonces, conceptualmente, esto también está mal, conceptualmente hablando. Si dijese similar, ahí sí, estaría correcto, pero conceptualmente hablando no. La D50 del fármaco A para los receptores beta 2 es 100 veces más que para beta 1. Esto también matemáticamente está mal. ¿Ya? Matemáticamente. ¿Por qué? Porque si hacemos acá una diferencia, saltamos de acá, ¿no? 1, pero con rojita, ¿ya? 1, 2, hasta acá es 100. 100 veces más, ya, bacán. Pero aquí es casi 3. Esto será pues un 2.8 por ahí, ¿no? O sea, es más de 100. Es más de 100, la verdad. Pero al menos tiene, ¿qué cosa? Que sí es mayor la afinidad. O sea, que el de 50 sí es mayor de beta 2 que beta 1. Pero en cuanto a cálculo sí hay un error. Entonces, por ahí dejamos esa clave por ahí. La D50 del fármaco B para los receptores beta 2 es 100 veces más que para beta 1. A ver, vamos a ver acá, ¿ya? Beta 2 es el que tiene circulito. Beta 2 es 100 veces más que para beta 1. Beta 1.
Acá está, ¿no? Entonces, acá consideramos que, acá también, por ejemplo, ¿no? De 50 real beta 2, y acá tiene entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 7 más o menos, ¿no? En cambio, para beta uno tiene entre 10 a la menos 7 con 10 a la menos 6. O sea, acá también tiene como tal o sea, acá también es mayor la afinidad hacia beta 2 que hacia beta uno. Pero acá la diferencia, ¿cuánto será? De 10, ¿no? De 10. También es un error, perdón, de cálculo, ¿no? O sea, tampoco cuadraría con los cálculos, ¿no? Pero sí, hay mayor afinidad hacia beta 2 que hacia beta uno. ¿Por qué? Porque requiere menos concentración para llegar al D50. Los ligandos fármaco A y fármaco B son agonistas de los receptores beta. Eso está mal. ¿Por qué? Bueno, no es que esté mal, sino no se puede saber. Porque si acá, digamos, saliese concentración y en la Y fuese, por ejemplo, acción del receptor, ahí sí, ¿no? Agonista, ¿no? Y si fuese en dirección contraria sería antagonista. Pero no se puede saber, acá solamente vemos lo que es la afinidad al receptor nada más, así que está mal. Entonces estamos entre la C y la D. Como tal, yo diría que más se acerca la C, ¿no? La C. Y al margen del sesgo de la, el sesgo que está marcado, obviamente, ¿no? Al margen del sesgo, diría yo que es más cercano, porque acá, si digamos, sería, pues, digamos, unos 10, pues, ¿no? Más o menos. De acá, una diferencia de uno, mejor dicho, una unidad, ¿no? Acá es de 2.8. Está más cercano al 2, el 2.8 que el 1. Por lo tanto, la clave sería C. Recuerdo que, bueno, yo había llevado farmacología cuando se dio esta pregunta, pero sí fue bastante polémica, ¿no? Y no se dio una corrección tal cual. Yo recuerdo que se mantuvo esa clave, la C. Entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Que no siempre va a haber claves perfectas. Y esta clave bastante, es un abuso que pongo esta pregunta, la verdad, porque requiere un análisis más profundo, ¿no? Para empezar, estos términos te confunden. Un poco con fármaco A, fármaco B ya te da una idea, ¿no? Pero hay que estar sabiendo también bien lo que es lo que es la unión al receptor y todo eso, ¿no? Entonces, la clave sería la C, ¿no? Por eso, es la que más se acerca. No es una clave perfecta, pero es la que más se acerca. ¿Alguna duda, chicos, sobre esta pregunta, sobre el tema que hemos visto? Espero que haya quedado quizás no claro, pero al menos haya podido un poco acercarse a la explicación. ¿Alguna duda, chicos? Pues si no hay dudas, muchas gracias por su atención. De todo corazón les deseo una gran suerte para mañana, muchos éxitos y que les vaya muy bien, ¿no? Vaya muy bien en su examen de mañana. Muchas gracias por todo. Le dejo con mi compañera para que haga su exposición. Muchas gracias.